Estimados alumnos, continuando con el desarrollo del curso de dinámica, el primer tema que es cinemática de partículas, vamos a ver lo que es movimiento curvilíneo. Bueno, acá tenemos dos imágenes, ¿no? Que me dan una idea lo que es movimiento curvilíneo. Acá se va a ver lo que es aceleración tangencial, aceleración normal, radio de curvatura, ¿no? Cuando un cuerpo desarrolla un tipo de movimiento curvilíneo. Entonces se dice que una partícula tiene un movimiento curvilíneo cuando la trayectoria descrita por la partícula es una línea curva. Bueno, como estamos viendo en las imágenes. Entonces acá la trayectoria que describe el cuerpo es una línea curva, ¿no? Hemos visto al inicio movimiento rectilíneo uniforme porque se desarrolla en una trayectoria recta, ¿no? Bueno, tenemos algunos elementos para estudiar este tipo de movimiento. El vector posición, ¿no? Que me señala la posición de una partícula que describe dicho movimiento, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, su arco, en este caso sería en el movimiento rectilíneo uniforme, lo llamamos distancia, ¿no? Entonces acá tenemos que la partícula se movió de este punto P a un punto O, ¿no? Y yo lo ubico con un vector posición. Dice, es aquel vector dirigido desde el origen de un sistema coordenado hacia el punto de ubicación instantánea P de la partícula. Se representa con una letra R, ¿no? Es un vector. No le he puesto flechita, pero le he puesto de color negro, ¿no? Es un vector. Entonces acá tenemos el vector de desplazamiento y sabemos que el desplazamiento es una diferencia de vectores posición, ¿no? Por ejemplo, la partícula estaba en este punto primero. Ha pasado un tiempo, se ha ubicado en este punto, ¿no? Entonces va a haber dos vectores posición. Uno cuando estaba en el punto P y otro cuando estaba en el punto P'. A la diferencia de esas posiciones en diferentes tiempos, acá hay un incremento de t, ¿no? Porque acá he visto un tiempo t. Bueno, cuando A se ha movido, se ha incrementado el tiempo. Esto no significa que R está multiplicando por T más delta de T. No, simplemente esta R significa que el cuerpo se ha ubicado en un tiempo T más delta de T. Menos R cuando el tiempo era T. Entonces prácticamente es este vector, ¿eh? A este vector se le conoce como desplazamiento y lo podemos ver acá, ¿no? Acá tenemos el vector desplazamiento y el vector distancia, ¿no? Entre estos dos puntos, que es delta de S. ¿Qué más? También tenemos la velocidad media. La velocidad media es el cambio de vector posición con respecto al cambio de tiempo. Dice, cuando la partícula se mueve de P a P', experimenta un desplazamiento delta de R en un intervalo de tiempo delta de T. La velocidad media se define como el cambio de posición con respecto al cambio de tiempo. La velocidad media es un vector que tiene la misma dirección que el desplazamiento, es decir, es secante a la curva. La velocidad media depende del intervalo de tiempo. Bueno, acá tenemos la velocidad media que tiene, dice, la misma dirección que el desplazamiento y es un vector secante a la curva. Velocidad instantánea. Bueno, acá la velocidad instantánea es aquella velocidad que se da en un tiempo bien pequeño, ¿no?
Entonces, cuando el tiempo es pequeño, pequeño quiere decir que cuando el límite del tiempo tiende a cero, delta D o variación de desplazamiento sobre variación de tiempo. Pero cuando lo hacemos más pequeño, ya se convierte en una derivada, pero la derivada de un vector. Derivada de un vector, derivada del vector posición con respecto al tiempo. La velocidad instantánea es un vector tangente a la trayectoria y como vemos acá, tenemos la velocidad instantánea que es tangente a la trayectoria. Es la velocidad, como te digo, en un tiempo bastante corto. Bueno, acá también tenemos una, se puede decir, otra nueva fórmula de la velocidad instantánea. Entonces, la velocidad instantánea también se puede expresar como el cambio de arco, ¿no? El cambio de arco, si no quieres leer todo esto, te voy a explicar. El cambio de arco, entonces cuando el cuerpo describe una pequeña, pues lo mínimo de trayectoria con respecto al tiempo multiplicado por un vector tangente, unitario tangente a la trayectoria. Bueno, eso se deduce de esta artificio, ¿no? A la fórmula que tienes se le multiplica por delta de S, ¿no? Se separan por límites, delta de R sobre S es un vector unitario tangente y esto es delta derivada de S con respecto al tiempo, que es este de acá. En otras palabras, solamente tú lo que debes entender que la velocidad instantánea también se puede expresar como el cambio de posición con respecto al tiempo multiplicado por un vector unitario. Esta S es la longitud de arco, ¿ya? También tenemos aceleración media. Aceleración media es el cambio de velocidad con respecto al tiempo entre dos posiciones diferentes. Acá se trabajan, los conceptos son similares a los cuando se habla de aceleración, velocidad. Simplemente que se está trabajando ya no en una línea recta, sino en una curva. Aceleración instantánea sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo. Entonces, cuando se trabaja con o se estudia el movimiento en curvas, se trabaja con vectores, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos componentes rectangulares de velocidad y la aceleración. Acá tenemos cuando el cuerpo se mueve en un sistema tridimensional, ¿no? El vector posición, pero en coordenadas cartesianas. El vector posición tiene o está compuesto por la suma de sus componentes por sus vectores unitarios cartesianos, ¿no? Vector posición. La magnitud de ese vector posición por vectores sabemos que se halla como la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes. Si quiero hallar el desplazamiento, resto un cambio de posición, sería el delta de x, delta de y, delta de z. Delta se refiere a una resta de coordenadas, ¿no? Tanto en x, en y como en z. Su módulo se halla igual que el anterior, utilizando el teorema de Pitágoras, cada uno de sus componentes elevados al cuadrado. Velocidad instantánea es cuando, velocidad media, perdón, es el cambio de, o la variación de desplazamiento con respecto al tiempo. Pero esta variación de desplazamiento, como estamos trabajando en el sistema coordenado,
tiene un cambio tanto para X, para Y como para Z. La velocidad instantánea, igualmente, es el cambio de posición con respecto al tiempo, pero cuando el tiempo es bastante corto. Acá la velocidad instantánea se expresa en derivadas, derivada de cada uno de sus componentes. O también ustedes van a encontrar una X con un puntito. Eso significa derivar, ¿no? Que Z está derivándose con respecto a T. Entonces acá sería B, ¿no? Y sería Bx, By y Bz. El módulo de la velocidad en el sistema coordenado cartesiano también es la raíz cuadrada de esos tres componentes. Entonces, como vemos acá en la imagen, el cuerpo en el sistema cartesiano va a tener tres velocidades. Estamos viendo sus tres direcciones. Aceleración media, el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Igualmente acá, ¿no? Para cada uno de sus componentes. Aceleración instantánea es cuando el tiempo es bastante corto. Se expresa de esta manera, ¿no? Esto significa aceleración en X, en Y o en Z o cada uno de sus componentes con 2 puntos. Igualmente, su módulo se halla como la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes. Ahora vamos a ver un problema. Para poder entender estas ecuaciones de una mejor manera. A ver, acá dice, en cualquier instante la posición horizontal del globo meteorológico está definida por x igual a 9t m, donde t está en segundos. Si la ecuación de la trayectoria es y igual a x cuadrado sobre 30, donde a vale 2, determine la distancia del globo a la estación A. La magnitud y la dirección de la velocidad, la magnitud y la dirección de la aceleración cuando el tiempo es 2 segundos. Entonces leemos de nuevo. En cualquier instante la posición horizontal del globo está definida por 9t m, donde t está en segundos y la ecuación de la trayectoria es x cuadrado sobre 30, donde a vale 2, determine la distancia del globo a la estación A, la magnitud y la dirección de la velocidad, la magnitud y la dirección de la aceleración, cuando el tiempo vale 2 segundos. Bueno, acá te están dando que este globo supuestamente está descendiendo y se está ubicando o se va a ubicar en esta posición, ¿no? Me dan la ecuación de esta curva. Vamos a ver qué se puede hacer. Primero, ¿no? La magnitud y la dirección de la velocidad para t igual a 2 segundos. Dice, cuando t es 2 segundos, la posición del globo es, vamos a ver, cuando t es 2 segundos, entonces me dan la posición que vale 9t. Acá está la posición. Cuando t es 2 segundos, su posición sería, simplemente a reemplazar acá 2, 18. Y su en x. Y en y sería x cuadrado sobre 30, cuando como x vale 18, sería 18 al cuadrado sobre 30, 10.8. Entonces cuando t vale 2 segundos, la posición es en x 18 y en y es 10.8. ¿Qué se ha hecho? Simplemente se ha reemplazado en las ecuaciones dadas, porque me dan una ecuación en x y una ecuación en y. La distancia, ¿cómo se halla? Hemos visto que la distancia se hallaba x cuadrado más y al cuadrado. Sería 18 al cuadrado más 10.8 al cuadrado, me da un promedio de 21 metros. Las componentes de la velocidad. Entonces lo que vemos acá, que este globo se está moviendo en qué sistema? X, Y. Quiere decir que va a tener dos velocidades, una en X y la otra velocidad en Y.
Como ya tengo sus coordenadas, tengo esta coordenada y esta coordenada, simplemente hallo la derivada para x, ¿no? Que es lo que ves acá. Hallo la derivada de x, sería derivada de 9t, sería 9, ¿no? Hallo la derivada de y, la derivada de esto de acá me da 2x, o sea, 2x sobre 30, o sea, un quinceavo de x. Un quinceavo de x por la derivada de x con respecto a t, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada de x con respecto a t? Entonces me voy acá, la derivada de x con respecto a t sería t, ¿no? Derivamos acá, sería 2, va a quedar 2 sobre 15, 2 sobre 15, ese 2 de esa mitad va a quedar x sobre 15, y va a quedar derivada de x con respecto a t. Y eso sería x, ¿cuánto vale? X vale 18, ¿no? 18. Entonces, habíamos visto que para hallar las velocidades, como el sistema está en dos dimensiones, tengo que derivar la componente x para hallar su velocidad en x. O sea, si derivo yo 9t, me sale 9 metros por segundo. Ahora, si yo derivo y, tengo que derivar la segunda componente, pero como ves, la segunda componente lo tengo en función de x. Entonces, o lo puedes derivar de esta manera, pero para que no te compliques, lo que debes hacer es, ¿quién es x? A x le vas a poner 9t. Sería 9t al cuadrado. Sería 9t al cuadrado, sería 81t cuadrado, ¿no? 81t cuadrado que va a salir en el numerador. Entre 30. Ahora sí, como lo de arriba está en función del t, ahora sí puedes derivar. Si yo derivo 81t cuadrado, va a quedar 81, derivada de t cuadrado es 2t. Con este 30 se elimina, ¿no? Saca mitad, no se elimina, saca mitad, mitad de 30, 15. En conclusión va a quedar 81 quinceavos de t. Pero ¿cuánto vale t? T vale 2 segundos, porque me piden a los 2 segundos. 81 por 2, 162 entre 15, 10.8 metros por segundo. Eso serían las velocidades en cada uno de los ejes. Ahora, la velocidad y la velocidad total sería cada uno de sus componentes, ¿no? 9 al cuadrado más 10.8 al cuadrado me da 14.1 al cuadrado. Quiere decir que ese globo tiene una velocidad resultante de 14.1, donde yo puedo inclusive hallar sus componentes, o perdón, su dirección, dividiendo sus componentes, ¿no? Me sale una dirección de 50.2 grados. Entonces ahí vemos un ejemplo claro del movimiento curvilíneo. Ahora la aceleración. La aceleración simplemente derivo la velocidad. Como en x ha salido 9, la derivada de un 9, 0, no es una constante. En y es 81t. Si yo derivo esto, me va a quedar 81 sobre 15, que es 5.4. Igual aplico el teorema de Pitágoras para hallar la resultante de la aceleración. Me sale 5.4. Hallo también su ángulo de la aceleración. Divido el y sobre el x, me sale 90 grados. Quiere decir que la velocidad es tangente y la aceleración es perpendicular y forma un ángulo de 90 grados. Otro problema. En los problemas acá me da en forma de, en este caso me están dando la ecuación que era R. Habíamos dicho que R era
el vector posición. Me están dando un vector posición en función del tiempo. Acá tengo una caja que, ¿cómo se llama estas máquinas de distribución de, ya sea de empacado? Acá una caja, una cinta móvil que hay en los aeropuertos a veces se utilizan para trasladar las maletas, ¿no? Vemos acá este tipo de movimiento. Vemos su ecuación, me están dando la ecuación. El movimiento de la caja B está definido por el vector posición. Bueno, todo esto. Donde T está en segundos y el argumento para el seno y el coseno está en radianes. Determine la localización de la caja cuando T vale 0.75 segundos y la magnitud y su velocidad y aceleración en ese instante. Entonces acá es algo sencillo, ¿no? Para hallar la posición a los 0.75 segundos, simplemente la reemplazo. Me sale esta posición. Y yo puedo hallar su módulo. ¿Cómo hallo su módulo? Cada uno de sus componentes al cuadrado. ¿Cómo hallo su dirección? Si recuerdo, ¿no? Vectores unitarios. Entonces, el vector unitario sería componente, en este caso sería esto de acá, entre su magnitud. Y sería 0.955, 0.067, menos 0.287, ¿no? Una vez que tengo esto, hallo sus ángulos, ¿no? Que son los cosenos. Como estoy trabajando en 3 dimensiones, son sus cosenos directores, se llamaban, ¿no? Había 3 cosenos. Para un vector, forma 3 direcciones con los ejes, ¿no? Que son estos. Entonces la dirección ya sabemos se halla utilizando los cosenos directores, ¿no? Que el coseno director era cada componente entre su magnitud total. Entonces lo que tengo que hacer allá es su magnitud. Entonces divido cada componente entre su magnitud y le saco el coseno inverso, ¿no? Coseno a la menos 1. Me sale el ángulo. O si no lo trabajo con el vector unitario también. La velocidad igual, derivo la posición, me sale esto. Hallo su magnitud, 1.02. Si quiero, lo puedo hallar su dirección. Aceleración igualmente. Me sale esta aceleración, ¿no? Ahora, en conclusión, este movimiento puede tener en el sistema coordenado 3 componentes, tanto en X, en Y o en Z. O 2 componentes si está en el sistema XY, ¿no? Y así sucesivamente. Si voy derivando, voy a hallar las 3 partes principales: velocidad, aceleración y desplazamiento. Ahora vamos a ver una característica de este movimiento, que es el movimiento parabólico.